Nosotros, la primera experiencia que tuvimos cuando nos midieron es cuando éramos niños y fuimos a un colegio y nos hacían una evaluación y para nosotros la medición o la métrica era la calificación. De acuerdo. Y ese niño interior nuestro tiene un odio, tiene un susto a ser medido. Entonces, quiero que reconciliemos como gerente, como empresario, como marketero, ese amor a la métrica y a la medición. Hola, de nuevo estamos en un episodio de esta conversación de amigos, de esta conversación de negocios, más allá del growth y a veces que tenemos que ser muy técnicos, no nos puede sacar de una buena conversación entre amigos. Estoy nuevamente con Camilo Gutiérrez, nuestro invitado permanente del podcast. Cami, ahorita en este capítulo o en este episodio tenemos un reto y es hablar de los datos, de los números en el marketing, pero lo vamos a llevar a que cualquiera que nos esté escuchando se lo disfrute. Los datos son muy valiosos, pero los datos a veces asustan. Entonces, ese es el desafío que tenemos el día de hoy. Sí, sin duda alguna. Inclusive esos son muchos. Hay gente que le fascina demasiadas métricas. Algún amigo en una conferencia, Juan Carlos se llama él, decía, mire, si usted es un buen comercial, está chévere que tenga demasiadas métricas, hay que medir muchas cosas, pero enamórese de 3 y esas seguramente le van a dar mucha información. Entonces, sí, si eres gerente, si eres amateur, si eres un profesional en marketing, si no lo eres, creo que vamos a llevarlo por el camino en donde vamos a entender algunas métricas, por supuesto, no todas. Me encantaría que primero arrancáramos en marketing, ¿para qué queremos métricas? Yo creo que podemos arrancar hay métricas que nos sirven para, primero, comprender a mi público, comprender al cliente. Hay métricas, ¿cierto? Y creo que uno podría usar esas métricas porque en la medida en que uno aprenda a conocer las preferencias de consumo, su cliente, los comportamientos y necesidades, hay cosas interesantes. Típicamente se utilizan cuando uno hace un market fit o un product market fit, o cuando hablamos en ese concepto que es el buyer persona, pero cuéntame, en clientes tuyos, ¿hay algunas métricas que tengan que ver con conocer el cliente? Cami, voy a devolverme un poco y voy a hacer que reconciliemos nuestra relación con la métrica y con la medición. ¿Y por qué quiero que reconciliemos eso? Nosotros, la primera experiencia que tuvimos cuando nos midieron es cuando éramos niños y fuimos a un colegio y nos hacían una evaluación y para nosotros la medición o la métrica era la calificación. De acuerdo. Y ese niño interior nuestro tiene un odio, tiene un susto a ser medido. Entonces, quiero que reconciliemos como gerente, como empresario, como marketero, ese amor a la métrica y a la medición. Como nuestro ADN siempre nos midió para controlarnos y para juzgarnos, y hace niño en primaria, en bachillerato, en la universidad, lo medían y si tú no tenías un número, tú estabas mal. En los negocios no es así. En los negocios nos medimos e incluso disfrutamos el número erróneo. Listo. Si mi indicador no es el correcto, desde ahí aprendo. Entonces, cuando me preguntas típicamente qué medimos, lo primero que hacemos con nuestros clientes o cuando yo me siento con un empresario es, ven, hablemos de tus números. Estuve viendo tu sitio web, estuve viendo tu tienda virtual. ¿Qué tráfico tuviste el mes pasado? La respuesta automática de este gerente es, yo no sé. Ok. Entonces, cuando eres un gerente o un líder de marketing y de ventas que ni siquiera tienes claro los datos y las herramientas con las cuales mides, primer problema que hay que suplir. No es qué voy a medir, sino tener esa cultura de datos en mi organización. Y ahí después sí profundizamos muchísimo y es, tú acabas de hablar algo y es, así como conozco los que no están midiendo o no saben cómo están midiendo, conozco los que tienen un super tablero y un super dashboard lleno de indicadores y también me parece bastante riesgoso, porque lo decías con la experiencia de tu amigo, es, o puedo medir muchas cosas, pero enamórese de 3 o de 4 o de 5. Y también creo que es muy importante que en la vertical en la que ustedes estén, prioricen medir algunos datos, porque al final se alimentan. O sea, yo puedo tener 50 indicadores en mi compañía, pero esos 50 nutren 3 o 5 muy importantes. Ahí sí, Cami, llevemos la línea a donde quieres que profundicemos, cómo quieres que lo conversemos. Me encantó devolvernos al colegio, me encantó esa conversación. De hecho, me la voy a robar, está buenísima. Y entonces quisiera que arranquemos de la siguiente manera. A ver. Yo entendería que hay unas métricas que pueden medir el éxito de una campaña, ¿okay? Hay unas métricas que pueden medir las estrategias, hay unas métricas que pueden medir el product market fit, hay unas métricas que pueden medir la experiencia del cliente. Pero
no sé, tengo esta duda. ¿Qué métricas pueden haber para yo saber o comprender de manera efectiva, ese es el cliente al que tengo que ir? ¿Cómo puedo saber si es al cliente A o al B o al C? ¿Hay alguna métrica o alguna forma para yo saber, no se enfoque por allá, sino enfóquese por acá? Claro que sí. Y esto nos lleva, vamos a describir el recorrido completo, pero vamos a ir haciéndole suma a las métricas de cada parte del recorrido. Entonces, ahí estás hablando de encontrar el cliente o la audiencia correcta. De acuerdo. Porque esto, si bien nos hemos salido de la metodología tan del embudo, esto al final es un tema de alcance, tráfico, consideración, conversión, compra, fidelización. Esto tiene unas fases que sí o sí va a tener. Y ahí estamos hablando como de ese descubrimiento del cliente. Entonces, ¿qué me lleva a mí a saber si ese sí es el cliente correcto? Entonces, medios digitales y el área en la cual trabajo tiene una gran magia, y es que yo de una manera muy fácil puedo tener un alcance muy amplio y puedo pedirle herramientas como Facebook, Instagram, TikTok, Google, muéstreme un gran público para yo empezar a descubrir el público que reacciona conmigo, que finalmente esa es la métrica, que es acá está mi cliente, acá está mi segmento de mercado. Algo que hacíamos 2-3 años atrás, 1 año y medio atrás, era hipersegmentación. Okay. Y era que uno como empresario, como emprendedor, como marketero, se sentaba y decía, yo la tengo tan clara que yo soy el que le va a decir a la herramienta quién es mi cliente. Entonces lo segmentamos demográfica, geográfica, conductual, decíamos la edad, la ciudad, si era casado, sin hijos, y éramos nosotros quienes le queríamos enseñar a la plataforma. Hoy, gracias a la inteligencia artificial, hay campañas que son campañas tipo Advantage o campañas en las cuales yo pongo mi creativo y pongo mi mensaje, o sea, mi video o mi pieza gráfica, y es la plataforma la que empieza a encontrar el público que hace clic con mi anuncio. Entonces, ¿cómo sé? Y esa es tu pregunta, hice un contexto amplio para llegar a esto. ¿Cómo sé si es mi público correcto? Es cuando mi anuncio y mi mensaje llegó a un alto número de personas, o sea, tiene muchas impresiones en pantalla, pero tiene reacciones, y después de esa reacción, que es un clic, que es ir a una landing page o ir a una conversación de WhatsApp, empiezo a notar que la gente no solo reaccionó con el anuncio, sino que está interesada en la oferta. Ahí empiezo a tener indicadores. Entonces, tiene que haber una proporción. Si me ven 1000 personas, más o menos unas 50, un 5%, van a hacer clic, y de esas 50, ¿cuántas realmente tienen esa conexión con mi producto o servicio? Porque ahí se nos abren muchas alertas, y es, si la persona lo están viendo mucho y no reaccionan, mi problema puede estar en el anuncio o mi problema puede estar en la oferta. O se está mostrando al público. Hay un momento un poquito. ¿El 5% lo dijiste por la conversación o es un dato más o menos diverjado? ¿Qué pasa ahí para que la gente quede clara? Acá hay algo importante para los datos de mercado. Siempre el empresario, cuando yo tengo conversaciones con mis clientes, es: Juan, dime cuánto es una tasa de conversión buena. Sí. Juan, dime cuánto es un CTR o una tasa de interacción buena. Y estamos muy preocupados por los números del mercado. Los mejores números son los nuestros. Okay. Hay números que yo mido. ¿Por qué? Si yo me voy a las tasas de cierre de Amazon, me voy a frustrar. Amazon es un e-commerce que convierte al 5%. Y el e-commerce en Colombia convierte al 1%. Entonces, todos en Colombia somos infinitamente malos al lado de Amazon. Pero cuando yo tengo mis propias métricas y mi página o mi e-commerce convertía al 0.5% y yo lo llevo al 0.7% y eso mejora las ventas, mejora mi rentabilidad, me doy cuenta que la métrica que debo controlar es la mía. Y aplica para este descubrimiento de clientes. Pero controla la mía, y es decir, listo, no, está bien, Amazon al 5, yo al 1. Ahora, ¿cómo hago para pasar al 1.2, al 1.5, al 1.2? ¿De acuerdo? Listo. Controlo las mías para mejorar sobre mi lugar. Ajá. Pero no quiere decir esto que yo me hago al lado de mirar la industria y de mirar el mercado, porque todas las categorías se comportan distinto. Entonces, si yo vendo un producto de consumo masivo o un producto de bajo ticket, mi exigencia tiene que ser mayor que si yo vendo un vehículo gama alta. El vehículo gama alta tiene otros retos para lograr sus cierres. Entonces, ¿cómo voy mejorando pequeños indicadores? Cuando yo detecto que mi problema ya no está en el alcance o en la audiencia, sino que yo no estoy generando el tráfico a mi página web o el tráfico a mi e-commerce suficiente, lo que hago es, de pronto tengo que mejorar los creativos o la manera como comunicamos. Porque tenemos la tendencia, o muchos de los marketeros tienen la tendencia, a ser el vendedor o un poco
Esta persona que se para fuera de un restaurante con un megáfono a decir, entre a almorzar, entre a almorzar, entre a almorzar. No, tenemos que pasar a contar historias, a un poco el vender sin vender. En redes sociales, quienes son más exitosos me están contando una historia e indirectamente me venden. Entonces, yo muchas veces ese dato lo uso es para entender que mi creativo, mi mensaje no está funcionando. Después, que tengo mucho tráfico en mi página, puede ser cambiar la oferta o la propuesta de valor. Entonces, yo tengo que revisar diferentes fases del embudo y en esas fases tengo que medir. Listo, bien. Pasémonos a otro camino y voy a llamarlas como las métricas del éxito. No sé si se llamen así o no, pero ¿qué hay ahí? Que podamos medir, por ejemplo, el retorno de inversión de una campaña o de una acción o una estrategia, que podamos medir esos indicadores que en un episodio pasado por ahí conversamos del costo de adquisición de cliente, el lifetime value y estos temas. Quiero arrancar con el tema del ROI. Quiero contar una historia y es que ahora mismo estamos en mi empresa contratando una agencia. Y esa agencia nos tiene una promesa de valor de una generación de un número de leads importantes para que pongámoslos en tierra firme. Nos propone hacer una generación de 300 leads calificados mensuales. ¿Suena interesante? Para mi negocio es interesantísimo. Para que te hagas una idea, hoy estoy generando, en el mejor de los meses, estoy generando 45 leads calificados y ellos me van a generar 300. Claramente eso pues vale un dinero, pero cuando yo hablaba nuevamente con mi equipo directivo decíamos, ok, ese dinero, si yo le hago un cálculo de ROI y le calculé el costo de adquisición de ese lead y después lo llevé a una proyección de ventas de acuerdo a mis criterios de conversión, se paga, o sea, se paga. El punto es, ¿realmente el retorno de inversión es una obsesión de un marketero o realmente los marketeros se dedican más a hacer sus campañas, a ejecutarlas y ese tipo de cosas financieras y de métricas no son realmente su pasión y su obsesión? Si quiero ser un marketero exitoso en el actual entorno, sí tengo que estar obsesionado y comprometido con esas métricas. La agencia o el departamento de marketing que dice yo me encargo de hacer campañas bonitas, yo me encargo de que usted sea visible y hasta ahí es mi responsabilidad, tiene un futuro un poco difícil y un poco negro porque estamos en la orilla. Porque ahorita tú lo decías muy bien, tú dices, hoy tengo 45 leads, esta oferta me va a llevar a 300, pero el cierre y la rentabilidad sobre los 45 y los 300 es importantísimo. Porque alguien puede decir, yo te voy a poner un cuadro de Excel con 500 o con 1000 leads. Pero si la efectividad y lo que cierras y lo que facturas con esos 1000 es igual a lo que facturas con 45, esto no es marketing, esto es ruido. Sí. Entonces, hoy, para ser exitoso y para tener realmente un modelo de marketing y de ventas que funcione, ROAS que lo utilizabas o ROI, el CAC, el Lifetime Value del que tanto hemos hablado, tienen que ser las métricas más fuertes. De hecho, yo no contrataría una agencia o no contrato en mi equipo a nadie que no le guste hablar de resultados. Los informes que habitualmente ustedes como empresarios recibían sobre sus mesas eran informes del ego, informes de vanidad, tráfico, likes, comentarios, engagement, y le preguntamos a la agencia, ven, miremos esto en costo de adquisición del cliente, miremos esto en ventas, miremos esto en rentabilidad. Ah, no, eso sí es tu parte, yo no me comprometo hasta allá. Un buen informe contundente de marketing hoy por hoy tiene que incluir ventas, cuánto invertí en publicidad, cuántos son mis otros costos y soy o no soy rentable, porque no es un tema de métricas de vanidad o métricas de ego, es un tema fuerte de cuánto estoy vendiendo. Fantástico. No quería hablar de métricas de vanidad, de hecho quería decir que quería no meter en secreto, pero no metí a profundidad porque ya vamos a, yo creo que eso ya está suficientemente paleado, esas métricas de vanidad de seguidores y demás. Tal vez vamos cerrando, Juanca, y yo aquí hago una pregunta un poco más abierta y es, dime, Juanca, de tu experiencia, de tus clientes o otros colegas, así como yo arranqué este episodio, ¿cuáles son los 3 o 4 indicadores de los que me tengo que enamorar? Te tienes que enamorar los voy a hablar de la profundidad y los voy a llevar a la parte superior. Tienes que enamorar de ROAS, retorno de mi inversión. Te tienes que enamorar de CAC y de Lifetime Value. 3. Ahí están. Ajá. Y lo quiero llevar a una anécdota de una conversación especial y a lo adictivo y lo contundente que se puede volver esto. Tengo una cliente del sector cosmética, Susana. Y entonces hablando con Susana, nos hemos ido volviendo con el tiempo expertos en estos indicadores. ¿Cuál es el ROAS que a mí me funciona? ¿Cuál es el CAC que a mí me funciona? ¿Cuál es el ticket medio del Lifetime Value? Porque es un e-commerce de cosmética. Los medimos muy viciosos durante meses. Ella los entendió, entra a nuestra plataforma y le encanta entrar a verlos. Y adicionalmente ya se volvieron predecibles.
Entonces, el mes pasado teníamos que llegar a un número, 150 millones de pesos en ventas en su tienda en línea, e hicimos toda la planeación. Y la linda noticia es que llegamos a 153 millones. Entonces, ¿qué pasa cuando tú me dices de las experiencias y de los colegas? Pues yo me enamoro de los datos, los mido, los entiendo y sé qué acciones hice para llegar a ese número, se vuelve predecible y se vuelve escalable. Y el fenómeno se vuelve opuesto a lo que te contaba en otro episodio, que normalmente el gerente o el empresario siente un gasto publicitario. Ya cuando se vuelve una inversión, se vuelve hasta adictivo. Claro, Porque quiere inyectar más, claro. quiere inyectar más, quiere inyectar más. Y también hay que ser muy cuidadoso con esto. Porque si fuera una fórmula mágica, entonces es, si yo invierto 10 millones y vendo 100, pues voy a querer invertir 100 para vender 1000. No necesariamente. Hay cosas que cambian. Hay cosas que cambian. Entonces, también quien nos escuche debe ser cuidadoso en que lo apasionante de este mundo es que lo que hoy funciona, en pocas horas podría dejar de funcionar. Así. Y que ahora que estás en tu mundo del marketing, cuando pasemos a mi otro mundo, que es el de las ventas, vamos a ver cómo conectamos todos estos indicadores que vamos a hablar y te voy a contar también mis 4 o 5 preferidos de las ventas y cómo los utilizamos. Yo estoy del lado de quienes nos escuchan y quisiera que un próximo capítulo sería ese, que Camilo desde su experiencia en cierre de ventas, venta muy consultiva, nos ayudara a cómo esos indicadores del mundo del marketing luego pasan a indicadores en equipos comerciales. Súper chévere la conversación. Listo. Gracias, mi hermano. Un saludo a todos. Pasen buen día. Chao, chao.